es leer un breve ensayo preparado básicamente con lo que el profesor ha dicho, ¿no? Entender a Bolívar a partir de su obra, y enfocándonos en tres valores fundamentales, que son la voluntad, la estrategia y la ética. Entonces comienzo la lectura. La idea es que este material después esté a disposición de todos ustedes. Comienzo. Simón Bolívar fue un hombre de voluntad, estrategia y ética. Entenderlo como militar y político lleva a acercarnos a tres momentos de su vida que definieron el rumbo de la liberación de Venezuela. El primero, durante su estancia en Cartagena de Indias, tras la caída de la llamada Primera República en 1812. Seguidamente, su exilio en Jamaica durante 1815, luego el fracaso del segundo intento de los patriotas por consolidar un sistema republicano y por último, su decisiva participación en el segundo congreso convocado en Angostura en 1819, que marcó el punto de arranque de la última etapa de la independencia venezolana. Declarar la independencia el 5 de julio no fue suficiente. Como era esperado, España hizo una guerra frontal contra la antigua Capitanía General de Venezuela, que era inexperta en la guerra y frágil en lo económico. El panorama distaba de ser alentador, las leyes eran inoperantes, los soldados no tenían adiestramiento, no había un frente unido de batalla, los puertos estaban bloqueados y la mayoría del pueblo no llegó a apoyar la causa de la paz. Menos de un año, como tenía el profesor Pellicer, básicamente porque era una república fundamentada y establecida por un grupo y un sector de poder que son los mantuanos. Menos de un año se sostuvo la Primera República Venezolana y para mediados de 1812 sus principales líderes estaban muertos o desterrados. Bolívar, junto a otros compañeros, logró radicarse en Cartagena de Indias, en la vecina Nueva Granada, que para el momento había logrado mantenerse libre. No tardó en trazar un plan para recuperar a Venezuela y en medio de sus reflexiones escribió un brillante análisis político conocido como el Manifiesto de Cartagena, donde exponía en detalle los errores cometidos, criticando el sistema federal que solo dividió los esfuerzos políticos y militares, además de la pésima administración de las rentas públicas y la debilidad de unas leyes que no correspondían a la realidad del país. Fue en Cartagena donde Bolívar manifestó la voluntad que lo caracterizaría. Me permito hacer una cita del Manifiesto de Cartagena que nos concreta esta visión. Cito Bolívar en Manifiesto de Cartagena. La Nueva Granada ha visto sucumbir a Venezuela, por consiguiente debe evitar los escollos que han destrozado aquella. A este efecto, presento como medida indispensable para la seguridad de Nueva Granada la reconquista de Caracas. Esto lo dice Bolívar ya en Cartagena. A primera vista parecerá este proyecto inconducente, costoso y quizás impracticable, pero examinando atentamente con ojos previsivos y una meditación profunda, es imposible desconocer su necesidad, como dejar de ponerlo en ejecución, probada utilidad. Debemos considerar también el estado actual del enemigo, que se halla en una posición muy crítica, habiéndosele desertado la mayor parte de sus soldados criollos, y teniendo al mismo tiempo que guarnecer... Disculpen, es que tengo problemas acá con la computadora. Debemos considerar también el estado actual del enemigo, que se halla en una posición muy crítica, habiéndosele desertado la mayor parte de los soldados criollos y teniendo al mismo tiempo que guarecer las patrióticas ciudades de Caracas, Puerto Cabello, La Guaira, Barcelona, Cumaná y Margarita. Este es el análisis que hace de la situación de Venezuela Bolívar en 1802, en donde existen sus depósitos, sin que se atrevan a desamparar estas plazas, por temor a una insurrección general en el acto de separarse de ella. De modo que no sería imposible que llegasen nuestras tropas hasta las puertas de Caracas sin haber dado una batalla campal.
Ya Bolívar está haciendo el análisis estratégico de lo que pudiera ser la incursión en Venezuela para su liberación. La naturaleza de la presente campaña nos proporciona la ventaja de aproximarnos a Maracaibo por Santa Marta y a Barinas por Cúcuta. Aprovechemos pues instantes tan propicios, no sea que los esfuerzos que incesantemente deben llegar de España cambien absolutamente el aspecto de los negocios y perdamos quizás para siempre la dichosa oportunidad de asegurar la suerte de estos estados. Contra todo pronóstico y posibilidad, con todo en contra, pero con el impulso de ver libre a Venezuela, Bolívar organizó un ejército que en menos de 3 meses logró con la campaña admirable derrotar al enemigo español y recuperar la patria en 1813. La voluntad definitivamente hizo Bolívar un libertador. A pesar de la victoria, el asedio no se detuvo. Desde los llanos venezolanos, José Tomás Gómez lideró una tropa de esclavos negros, indígenas y mestizos que apoyó a la corona española como una forma de enfrentar al gobierno de los blancos que aún no había hecho de la libertad un valor y un derecho para todos. El galope de los caballos y el filo de las lanzas pronto llegó a Caracas y a pesar de los esfuerzos patriotas, esta fuerza se hizo imparable y arremetió contra la República hasta hacerla caer nuevamente en 1814. Esta vez Jamaica recibió a un Bolívar cada vez más aislado y en bancarrota, pero nunca derrotado. Su habilidad política fue puesta a prueba y salió a relucir una estrategia insigne. Escribió de nuevo y esta vez en la llamada Carta de Jamaica expuso un acertado balance sobre la lucha patriota en América desde 1810, concluyendo que España sería vencida solo si los pueblos que oprimía se unían contra ella. Paso a citar unos extractos de la Carta de Jamaica. Luego de que Bolívar hace este análisis, este recorrido desde México hasta Argentina, plantea lo siguiente. Este cuadro representa una escala militar de 2.000 leguas de longitud y 900 de latitud en su mayor extensión, en que 16 millones de americanos defienden sus derechos o están oprimidos por la nación española, que aunque en algún tiempo el más vasto imperio del mundo, sus restos son ahora impotentes para dominar el nuevo hemisferio y hasta mantenerse en el antiguo. Y se pregunta Bolívar, ¿y la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad permite que una vieja serpiente, por solo satisfacer su saña envenenada, devore la más bella parte de nuestro globo? Que está la Europa sorda al clamor de su propio interés. No tiene ya ojos para ver la justicia. Todo se ha endurecido para ser de este modo insensible. Estas cuestiones, continuó Bolívar, cuanto más las medito, más me confunden. Llego a pensar que se aspira a que desaparezca la América, pero es imposible porque toda la Europa no es España. Qué demencia la de nuestra enemiga pretender reconquistar América sin marina, sin tesoro y casi sin soldados. Pues lo que tiene apenas son bastantes para retener su propio pueblo en una obediencia y defenderse de sus vecinos. Este es el análisis que Bolívar le plantea. Recuerden que la Carta de Jamaica está escrita a un representante inglés y en Jamaica Bolívar aprovecha la oportunidad de hacer los enlaces y los nexos políticos que le permita organizar una nueva campaña de liberación a Venezuela. Por otra parte, continúa Bolívar, ¿podrá esta nación hacer el comercio exclusivo de la mitad del mundo sin manufacturas, sin producciones territoriales, sin arte, sin ciencias y sin política? Lograda que fuese esta loca empresa y suponiendo que aún lograda la pacificación, los hijos de los actuales americanos, unidos con los de los europeos reconquistadores, no volverán a formar dentro de 20 años los mismos patrióticos designios a que están combatiendo, y lo dejan como una propuesta y como un plan de acción. Eventualmente Bolívar logró el apoyo de Haití y para 1817 había vuelto a Venezuela, estableciéndose en el oriente del país, en principio en Barcelona, en un punto clave que dominaba el río Orinoco y la salida hacia el mar Caribe. Ya después de Barcelona, Bolívar pasa a Angostura, a la actual Ciudad Bolívar. Los patriotas no volvieron a ser expulsados de su tierra y la derrota del enemigo español se acercaba. La estrategia hizo de Bolívar un libertador. Controlada Angostura, la independencia estaba asegurada. En 1818 los patriotas habían logrado consolidar un punto de acción que permitía el despliegue por casi todo el territorio de Venezuela, donde persistían focos de resistencia contra el ejército del rey, principalmente los llanos orientales y los llanos occidentales. También hubo oportunidad de retomar la discusión política y volver a pensar en la organización de la República.
Fue convocado el segundo congreso desde aquel de 1811 y Bolívar, en la instalación el 15 de febrero de 1819, pronunció el trascendente discurso de Angostura, un llamado eminentemente ético a los legisladores, donde abogó por la adopción de un cuerpo de leyes propio que no respondiese a modelos foráneos, preferiblemente un sistema centralista que garantizase la formación de una nación indivisible. Propuso la incorporación del poder moral a la tradición de división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Igualmente sostuvo el establecimiento de un sistema democrático basado en la soberanía del pueblo, la abolición de toda esclavitud y privilegio, así como la educación popular. Por último, en su alocución, Bolívar propuso la necesidad de reunir a Nueva Granada y Venezuela en una sola nación. Me permito citar un extracto del discurso de Angostura a este respecto. Bolívar dice y apunta: la reunión de Nueva Granada y Venezuela en un grande estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de estas repúblicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan anhelado por los colombianos. De hecho, estamos incorporados. Estos pueblos hermanos ya os han confiado sus intereses, sus derechos, sus destinos. Al contemplar la unión de esta inmensa comarca, mi alma se remonta a la eminencia que exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro tan asombroso. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida de los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigiado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Así veía Bolívar la posibilidad de la unión de América. Continúa. Esta propuesta de integración se materializó posteriormente en la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819. La ética hizo de Bolívar un libertador. En adelante Bolívar no descansó. Mientras el Congreso sesionaba, reorganizó sus tropas y avanzó hacia la Nueva Granada, liberándola tras alcanzar la victoria en la batalla de Boyacá. Pero aún gran parte del territorio venezolano seguía controlado por el enemigo español. Consciente del riesgo que esto significaba, en 1812 el Libertador agrupó todas sus fuerzas y emprendió una campaña para la recuperación definitiva de Venezuela, lográndolo con la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. No se detuvo en su marcha y, apoyado por el mariscal Antonio José de Sucre, derrotó a las últimas fuerzas fieles al rey en las batallas de Junín y Ayacucho. España no volvió a reinar en el sur de América. En adelante, Bolívar buscó afanosamente asegurar la paz interna y la unión. Convocó a las Naciones Libres a reunirse en Panamá en 1826, pero las fuerzas adversas al proyecto bolivariano, entre las que destacó el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, obstaculizaron este intento. Con el tiempo, José Antonio Páez en Venezuela, Francisco de Paula Santander en Nueva Granada y Juan José Flores en Ecuador se opusieron a la idea de una república unida e impulsaron la separación de Colombia, que se concretó finalmente antes de la muerte del Libertador en 1830. La voluntad no fue suficiente ante la traición, la estrategia fue truncada por las aspiraciones de poder y la ética dejaba de ser una forma de política. Se dibujaba la patria y la nación solo se mantenía como idea y no como una realidad. La realidad de la Cuarta República a la que se refería el profesor Calzadilla. Ahora bien, a finales del siglo XX la revolución llegó inspirada en el pensamiento de Bolívar, y ahí es donde está la vigencia del pensamiento bolivariano. La descomposición política y social y económica que llegó a su punto más alto a principios de los años 90 fue suficiente para que un grupo de oficiales del ejército denominado Movimiento Bolivariano 200, liderados por el comandante Hugo Chávez, levantaran la voz y las armas contra un sistema decadente que ya no podía ser tolerado.
Aunque el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 no alcanzó el objetivo, sembró en muchos la esperanza de un cambio, y en los años siguientes en todo el país se consolidó una fuerza política que finalmente alcanzó el poder en 1998, cuando Chávez fue elegido como presidente de la República. Siempre guiado por el ejemplo del Libertador, Chávez se propuso iniciar la revolución haciendo de la ética una forma de política y convocando una Asamblea Nacional Constituyente a fin de redactar la ley fundamental acorde con los tiempos que se vivían y la necesidad de fortalecer la nación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue el resultado legítimo de un proceso inédito en nuestra historia. Por primera vez el pueblo venezolano fue consultado para aprobar un texto constitucional que establecía las bases de la patria a construir sobre los principios de la democracia participativa y la justicia social. Además contemplaba el reconocimiento de los pueblos indígenas, el medio ambiente y los derechos humanos.